Nación. Reiteramos nuestro contacto con el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, coordinador ponente del proyecto, la iniciativa de ley del Gobierno del Cambio, que ya comenzó, digámoslo así, pues con todo el tema de los impedimentos y las recusaciones, que hace parte de la vida cotidiana y diaria en el Congreso, su andadura, este proyecto de ley en el Congreso de la República. Representante, muy buenos días, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, empezó ya el debate, por fin, de la reforma a la salud. Un debate, una reforma trascendental que ha tenido mucho movimiento informativamente hablado en las últimas horas. Incluso con algunos colegas hablábamos hace algunas horas, era el Festival del Extra, ¿no? O sea, extra para aquí de que se aprobó, extra de que hubo consenso, extra de que no hubo consenso. Finalmente, pues el presidente Petro, promediando la tarde, expide este trino en donde responde al comunicado de los partidos de coalición U y conservador, quienes finalmente se bajaron, no están con el proyecto. ¿Cómo va el avance del proyecto, las expectativas? Usted como coordinador ponente le ha metido el diente al proyecto, al texto como tal, a la almendra de este proyecto que representa un cambio fundamental en la salud de los colombianos. Sí, nosotros venimos acompañando desde el año pasado audiencias públicas, cumbres, en donde se ha tenido la participación de la ciudadanía. Hemos escuchado a madres cuidadoras, hemos tenido a pacientes, a médicos, a enfermeras, pero también actores generales, digamos, del sistema. Y hay que decirle al país que venimos haciendo un proceso, digamos, de participación muy amplio en todo el país. Ahora viene el escenario concreto, eminente del Congreso de la República, y va a tener todos los obstáculos. Yo le he dicho a la gente que cuando hay una reforma verdadera, cuando es una reforma como ha planteado el presidente para cumplirle al país, para garantizar de que todo no siga igual, sino que cambie lo que tenga que cambiar en beneficio del país, pues eso va a tener muchos obstáculos. Quiero decir que hay muchos intereses económicos para que se caiga la reforma, porque afectaría el interés de lucro de los que han llenado de billete a punta de los recursos de la salud. Así que empezamos este debate y es necesario que los partidos asuman la responsabilidad si van a legislar a espaldas de la población, si van a plantearles que hacer una reforma básicamente para que cambien solamente el nombre de las EPS, o si es una reforma para responderle al país. Y creo que ese es el mensaje de nosotros como pacto y el mensaje del presidente de la República. Y hablando de mensajes congresistas, yo creo que hay uno que hay que dejarle muy claro a los colombianos hoy. ¿En qué está básicamente ese proceso de discusión? Porque estamos ante un hecho que podría, sin duda alguna, marcar casi que un antes y un después del derecho a la salud en Colombia si este proyecto se convierte en ley. Y eso significa que algunos días el titular de la prensa tradicional hable de un proyecto que está muerto y otros días parece que revive, pero realmente la verdad la tienen ustedes ahí adentro, que están en esa discusión diaria. ¿En qué está la reforma a la salud hoy? Bueno, mira, recuerda que antes de Semana Santa salieron anuncios diciendo que se caía la reforma, ¿cierto? Sí, eso fue una muerte mediática que le dieron los grandes medios de comunicación. Que agonizaba. Y llegó, no, ni agonizaba, dijeron que se había muerto ya. No. ¿Alcanzaron a decir eso? Sí, que se había muerto, y eso generó un pánico, digamos, un pesar de muchas población, porque decía es casi que eliminar la posibilidad de un proceso reformista, de reformas sociales en el país. Y lo que dimos cuenta era que a los 2 días logramos anunciar al país que se radicaba la ponencia con 6 de los 9 ponentes, es decir, con mayorías en la Comisión Séptima de la Cámara, y le planteamos al país que efectivamente la reforma no puede morir o florecer dependiendo lo que digan algunos grandes medios de comunicación. Esa es la realidad. Lo concreto es que ahora avanzan, y también se ha dicho, cada vez que hay una dificultad o un avance, siempre termina cayéndole la mala prensa contra la ministra Corcho. La ponen de obstáculo, la ponen como incendiaria, la ponen como activista, la ponen como todo lo malo menos lo que realmente es ella. Es una persona que a punta de argumentos, de persistencia, ha demostrado que se pueden llegar no solamente a acuerdos, sino a cumplirle al país. En ese sentido, lo que hemos planteado nosotros es que hemos venido reconociendo que hay elementos que podemos atender de parte de los diferentes sectores políticos, pero también hay unos que no pueden concederse por lo que hacen es simplemente cambiarle el nombre a las EPS. Entonces, por ejemplo, hemos aceptado y hemos reconocido que tienen razón en darle un lugar permanente a
a las gestoras, hemos reconocido que pueden participar de la articulación y auditoría de los procesos. Es que nunca se ha negado. Nunca se han negado, pero lo reconocimos, es decir, dijimos, no solamente listo, no solamente queda en la transición, sino en el conjunto, digamos, del sistema, pero ahora, entonces todo el tiempo nos quieren cambiar, entonces hay unos que se presumen amigos del gobierno y es que para garantizar las condiciones y entonces dicen que volvamos a un sistema mixto, un sistema plural y todo eso son terminachos que lo que hacen básicamente es evadir la responsabilidad que tenemos, que los recursos públicos de la salud se administren de manera pública. Congresista, escuchándolo atentamente, usted mencionó dos palabras que me llamaron la atención, lucro económico. ¿Cómo así que lucro económico desde el Congreso hacia la CPS? Sí, claro, claro. Y una cosita, es que aquí la ministra Corcho, cuando vino a nuestra sección del gobierno, el cambio está en marcha, hizo una cuenta. La intermediación, la sola intermediación, ese cálculo económico de las EPS en el manejo de yo recibo la plata del gobierno, la guardo un ratico y luego se la pago o no se la pago, se la demoro a los hospitales, 5,5 billones de pesos. Al año son 70 billones de pesos con P. Hago una precisión ahí. Lo que ha planteado hoy la ministra es lo que se les puede reconocer como pago por administración. Podrían llegar a ser hasta 6.7 billones de pesos. Es decir, ellas pueden cobrar hasta el 8% para las EPS del régimen subsidiado y hasta el 10% para las EPS del régimen contributivo. ¿Cuál es la discusión? Que no basta con eso, sino que además hacen un proceso de utilización indebida de recursos y eso hay muchos datos que lo demuestran. Por ejemplo, facturar para niños que ya han fallecido, facturarlo, es decir, pedir recursos a ladres para que los paguen. Eso es una denuncia que hice en mi debate de control público a la CPS hace unos días. Por ejemplo, eso es un caso de Asmed Salud, que terminan cobrando doble por la misma persona. Es decir, ha sido un procedimiento que han utilizado muchas CPS en un acto no solamente de ineficiencia, sino de corrupción. Eso es abierta. Capericón, Saludcot desvió más de 1.4 millones de pesos que no se saben dónde están. ¿Por qué? Porque también el sistema les facilita que roben, se desaparecen, se liquidan y no responden por los recursos públicos de la población. Entonces es mucho más grave incluso que esos recursos. Representante Alfredo, le quiero preguntar, porque bien lo decía usted ahorita, entonces la gente que nos está viendo debe estar diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Usted lo dice, un día los medios matan la reforma, otro día revive. ¿Qué implica entonces que el Partido Conservador y de la U se hayan bajado del bus? Para la gente que nos está viendo y amaneció hoy con ese titular y dice, bueno, entonces, ¿eso qué significa? ¿Ahora qué? Bueno, mira, la verdad es que ayer yo estuve hablando con colegas del partido de la U, del Partido Conservador, y hay una postura, digamos, favorable hacia la reforma. Evidentemente hay unas pujas internas en los partidos, hay unos presidentes de los partidos que generan algún tipo de obstáculos a veces para que se avance, y yo digo obstáculos porque hemos comprobado que varias de las exigencias que ellos han presentado son exigencias que ya se les han concedido, porque además corresponden al espíritu de una reforma que tenga sentido. De hecho, yo les digo algo, de las 130 proposiciones que presentaron, muchas de ellas tenían que ver con temas que ya estaban incluidos. Algunas de ellas conspiraban un poco, tal vez sin ellos saberlo, pero lo demostramos en el proceso durante todos estos días, que conspiraban contra el proceso de fortalecimiento de la atención primaria de salud, que ha sido una prioridad del presidente Gustavo Petro, una prioridad del pacto, una necesidad del país, y un elemento que ellos han estado de acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar algo en que todos estamos de acuerdo y que le va a afectar? Pero lo otro tiene que ver con afectaciones en materia jurídica, de respaldo jurídico a la reforma. Ustedes saben que van a haber muchos intereses después de mandar la reforma, porque no van a querer que le quiten los recursos de la salud a esos que han hecho negocio y han hecho corrupción con los recursos de la salud. Y por lo tanto, lo que hemos dicho nosotros es, hay que seguir hablando. Ayer teníamos un buen ambiente de conversación, yo creo que hay que seguir haciéndolo y por supuesto que esto es lo que hace el Congreso de la República, debatir, avanzar y buscar los espacios de encuentro. El punto fundamental que motivó la declaración, el trino, el presidente Petro y su declaración en Estados Unidos, que esta es la verdadera prueba de fuego para esa alianza o para esa coalición de gobierno, digámoslo así, los partidos que apoyan al gobierno en el Congreso de la República es el primero, el de la reforma de la salud. Representante, le quiero preguntar en concreto, ¿cuáles son los puntos fundamentales, los ejes axiales en los cuales el gobierno y obviamente el pacto histórico dicen
hacer un verdadero cambio en Colombia implica estos 4 puntos que les da miedo a los demás. Mira, el país, nosotros queremos con esta reforma de entrada blindar los recursos para que no se la lleve la corrupción, ni en el sector público ni en el sector privado. Y hay antecedentes de corrupción en ambos. Pero además, establecer los controles necesarios para que no haya ineficiencia en el manejo de los recursos ni en el sector público ni en el sector privado. Los recursos públicos de la salud lo han venido manejando de manera casi que mayoritaria los privados y han establecido una cantidad de instrumentos para tratar de mal administrar y de llevarse de manera, digo yo, corrupta e indebida los recursos. Hay que ponerle freno a eso. Otro elemento central es que necesitamos fortalecer una red hospitalaria porque la destrozaron durante 30 años. Y el rédito, o mejor dicho, las consecuencias de estos 30 años de mala administración es que tenemos 630 municipios que en su zona rural no tienen ni un centro de salud o está destrozado. Más de 300 municipios en los cuales no hay una sola sala de parto. Y recuerden que uno de los indicadores más potentes a nivel mundial para identificar la calidad y la pertinencia de un sistema de salud es la razón de mortalidad materna. Imagínense 300 municipios sin una sala de parto. Y ocupamos el último lugar, ¿no? En el mundo, por mortalidad materna. Bueno, hay varios datos. Datos de la OCDE. Lo que pasa es que hay muchos de esos datos que dependiendo de la interpretación y cómo se plantean, pero evidentemente Colombia no es el ejemplo propiamente del tema de salud en el mundo. Lo otro, y eso ha sido una postura que con el presidente Petro, nosotros como pacto y varios integrantes de la coalición, que no nos bajamos de eso, es que se tienen que eliminar las autorizaciones, porque las autorizaciones lo que se convirtieron fue en una barrera de acceso, es decir, la autorización para que la población pueda pedir una cita, una autorización. Después vaya, haga fila para el medicamento. Después que el medicamento no está, vuelva a hacer fila. Después vaya, que necesita el especialista, entonces que 3 meses o 4 meses. O que en 5 días te llamamos a ver si hay cita. Que no me llaman. Que no me llames, yo te llamo. Eso, le dice la EPS. Va bien. No me llames, yo te llamo. O si no, que se pegue de un teléfono y que no hay cita o nunca le contestan. De acuerdo. Y lo que pasa es que la población tiene que entender que esos instrumentos de las autorizaciones los han querido establecer como si fuera una gran inteligencia técnica para hacer control de gasto, es decir, para que no se exagere el gasto. Pero lo que convirtieron fue en barreras de acceso. Por eso es que llevamos, a mí me parece importante esto, a veces nos metemos en estos espacios cerrados y algunos, dependiendo su interés, plantean que está muy bien el sistema de salud. Claro, nosotros podemos decir cualquier cosa aquí en un espacio cerrado, pero la gente no se le puede mentir a la propia población. A esta hora, estoy seguro que hace 2 horas o más, están haciendo fila en muchas EPS, madres mayores, para que le den una cita que de pronto ni se la entregan. Y algunos en el Congreso quieren convencer al país que no, que eso funciona muy bien. Generalmente reparten un número determinado de fichas. Exacto. La popular ficha en la cola. Es que la gente no se da cuenta de eso, o la gente no, el pueblo sí, pero muchos de quienes están en este debate no se dan cuenta que una mamá o un papá casi siempre mayor de edad o de tercera edad tiene que madrugar para alcanzar una de las 30 fichas que reparten en el día, porque el resto no lo van a alcanzar. Es que compañeros, no nos vayamos Eso muy lejos. Así. Yo, sin ser una persona de la tercera edad, y ustedes lo saben, no, es que yo nunca voy al médico, me aguanté un dolor de cabeza 8 días, porque yo dije, ¿para qué? Si no me van a dar citas, si no me van a dar cita prioritaria, si no es urgencia, si me la van a dar para entonces, ¿para qué voy? No voy y me aguanté el dolor. Bueno, aquí tenemos una tendinitis de Kerben y lo mismo, en 5 días te llamamos y es prioritario. No me atienden. No, eso bueno. lo que le queremos plantear al país entonces. Estamos diciendo de que blindar los recursos públicos de la salud, de la corrupción y de la ineficiencia. Estamos planteando atención primaria en salud verdadera. Estamos planteando que se acaben las autorizaciones como instrumento de control del gasto porque se vuelven barreras de acceso, es decir, porque la población termina negándole el derecho a la salud. Estamos planteando fortalecer la superintendencia de salud porque lo que ha sucedido durante décadas es que no ha habido ningún control, se roban los recursos de la salud y de muchas otras, y del Estado y de la ciudadanía realmente, porque cuando decimos del Estado son los recursos de la ciudadanía y nunca se llega a los responsables para que le devuelvan esos recursos, se terminan perdiendo, como que quedaron por allá en un hoyo negro. Y también estamos planteando que es necesario que el país sepa que las personas que hoy tengan tratamientos de alto costo, enfermedades crónicas, que tengan una situación inminente de obtención de mediana y alta complejidad,
no van a ser desmejoradas. Es decir, las personas van a seguir teniendo la atención en el lugar donde la están atendiendo, a menos que ellas decidan que se quieren cambiar. Porque es que le han querido vender al país un mensaje de miedo, diciéndole que con la reforma entonces van a perder sus procesos, que las personas que están con enfermedades raras entonces van a perder sus asistencias. No es cierto. Lo que nosotros queremos es también, y con esto incluso hago una precisión, no es solamente llevarle el derecho a la salud a millones de colombianos en las zonas dispersas, en las zonas rurales, porque con ese cuento, lo que quieren ahora algunos dándoselas de muy inteligentes, es que el problema está en la zona rural y que no está en las zonas urbanas. ¿Y por qué? Porque es que quieren quedarse con el gran negocio en las ciudades principales y dejarle el problema al Estado, al gobierno en las zonas rurales. Pero les digo una cosa, Bogotá tiene zonas que tiene peores indicadores de mortalidad materna que la misma Guajira. Vamos a Casuca, por ejemplo. Sí, bueno, ya eso que no es Bogotá, es Soacha, pero bueno, pues aquí al lado. Congresista Mondragón, en las últimas horas y en medio de su agenda de trabajo en Estados Unidos, pues el presidente muy pendiente de esto se ha referido en declaración a medios de comunicación en lo que ha pasado en las últimas horas en Comisión Séptima, y básicamente ha dicho el jefe de Estado que del éxito o no de el trámite y de la discusión, pues va a depender también el éxito de la coalición mayoritaria que tiene el gobierno en el Congreso. ¿Sigue siendo fuerte esa coalición mayoritaria para sacar adelante no solo estas, sino otras reformas profundas que está adelantando el gobierno? Mira, la coalición, y lo digo por quienes dirigen los partidos y por quienes las conforman, en este caso los congresistas, tienen que tomar una decisión. Van a dejarse presionar por los grandes intereses económicos que están detrás de seguir manejando más de 80 billones de pesos de los colombianos para el tema de la salud, o van a responderle al país. Ese es el mensaje. El mensaje es, yo les digo una cosa, muchas personas desde hace 2 años votaron por el cambio y lo hicieron por varias versiones de cambio, pero quieren cambios. Y este Congreso va a tener que decidir si pretende que negarles o afectarles o volver blandengues las reformas es un fracaso para el gobierno o va a ser una traición para el pueblo colombiano. Yo, como representante no solamente del pacto histórico, en coherencia con un programa que ganó en las urnas con el presidente Petro, sino en toda la disposición con mis colegas y con el Congreso, yo invito al Congreso de la República que no vaya a traicionar al pueblo colombiano. El pueblo colombiano merece el derecho a la salud y que no quede solamente en el negocio de unas EPS que han manejado billones durante décadas. Congresista, partiendo de eso que usted nos menciona, ¿qué mensaje le podemos enviar a los seguidores y seguidoras del informativo Colombia Hoy Radio sobre el futuro de la reforma a la salud, partiendo de esas mentiras que le han contado a la ciudadanía? Bueno, a la ciudadanía hay que decirle que cuando las reformas son verdaderas, tienen muchos obstáculos. Tengan toda la certeza que hemos tenido muchas dificultades y vamos a tener muchas más. Pero cuando son verdaderas, el pueblo las tiene que acompañar, entender y superar esos obstáculos. Nosotros creemos que les van a llenar de mentiras como hasta ahora. Entonces le quieren echar el cuento que es que le quieren entregar los recursos a los alcaldes y los gobernadores. Falso. Lo concreto es que le han venido quitando efectivamente los recursos a los gobernadores, alcaldes, desde la ley 715, desde antes, desde la ley 1438. Le quitaron, en el artículo 29, le quitaron los recursos a los entes territoriales. ¿Por qué? Porque se los robaban con los clanes políticos de la región. Y hoy lo que estamos diciendo es que incluso se le han venido quitando también a las EPS. Casi todas las EPS del subsidiado tiene giro directo el ADRES sobre esos recursos. Y lo que hemos demostrado es que disminuyeron la cartera, es decir, las deudas que tenían las EPS del subsidiado, es decir, con los hospitales, porque empezó a generarse ese giro directo, mientras que las deudas con las IPS privadas que contratan principalmente con las EPS privadas tienen una cartera de más de 43 billones de pesos, pasó de 26 a 43, ¿por qué una cartera tan exagerada, tan billonaria? Porque siguen manejando ellos los recursos y lo que nosotros estamos respondiendo al país es que no pueden seguir mal administrando ni haciendo corrupción con los recursos del país, así que esto es una decisión del país, o traicionan al país o definitivamente le damos la posibilidad de que empecemos una era de reforma social en Colombia.
Estamos con el representante de la Cámara, coordinador de ponentes, Alfredo Mondragón, coordinador de ponentes de la reforma a la salud, que inició ya su trámite en el Congreso de la República. Se va a retomar hoy a las 10, luego de que la Comisión de Ética esté analizando o analice y entregue su informe final a la mesa directiva de la Comisión Séptima, en donde está comenzando este debate sobre esas recusaciones e impedimentos. ¿Cómo están las cuentas, representante? ¿Y cómo se va a desarrollar ese tema en el día de hoy? Porque esto es como en el fútbol, ¿no? Eso es como con goles. Eso es como el Pereirita. Pero también hago una precisión también. La recusación, una va contra unos congresistas del partido. Unas recusaciones bastante particulares, más que fueron particulares, que uno no las entiende. Eso es lo que les iba a decir. Cuéntenos, explíquenos un poco sobre eso. Una tiene que ver con una recusar a parlamentarios del partido de la U y conservador, porque dicen que el partido no habían aceptado, digamos, la reforma y ellos firmaron la ponencia. Eso no tiene sentido porque es parte de un proceso, digamos, interno de sus partidos. 2. De hecho, las comisiones de ética de los partidos tendrían que haber iniciado los procesos y en ningún momento han iniciado procesos en ese sentido. Y la otra recusación, la que nos hacen a la mayoría de los integrantes de la comisión, que porque estamos afiliados a EPS, pero que entonces esta reforma va a afectar a los que están en planes complementarios, ¿ya? Entonces, que eso va a afectar a los planes complementarios y que por esa situación, entonces nosotros quedaríamos impedidos. Primero hay que decirle al país, no todos los congresistas estamos en planes complementarios ni prepago. Para poner un ejemplo, usted me dice, congresista Mondragón, si el ejemplo cabe, esto es como si el día de mañana llegara un proyecto relacionado con transporte a discutirse en el Congreso y no pudieran discutirlo porque usan el transporte. Sí, es como si fuéramos un carro. O porque tienen carro, o porque tienen moto, o porque usan un avión y entonces no pudieran discutir un proyecto de ley de transporte porque... Un proyecto de ley sobre las calles del país, entonces no se puede porque es que camino sobre las calles. Un proyecto de ley laboral que no se puede porque he trabajado, he sido trabajador. O de arrendado público porque me hago debajo del poste. Entonces... No, y justamente se propone porque se usa y se conoce cómo funciona y pues claramente ahí donde llegan también en varios puntos. Pero con todo eso alcanzaron, o sea, quien lo puso... Frenaron el tema. Exacto, alcanzaron a frenar el tema ayer. Pero mira, yo sí creo, y yo la verdad estoy pendiente, no he podido hablar con mis colegas de cuál era la intención, porque la verdad ellos no son personas inocentes. Y yo sé, esos son personas que son conocedores. Y yo la verdad no comprendo cómo una persona con tanto conocimiento y con tanta decisión se vaya a dejar asustar supuestamente por una recusación tan simple, tan simplista. Pero recuerden que lo que se dio fue una suspensión. Un aplazamiento. Los mismos estaban pendientes de iniciar. Casi siempre la oposición está reclamando que los dejen participar. Todo el tiempo ayer les dejaron participar. Yo espero que hoy el presidente de la comisión brinde garantías al debate en general, en el sentido en que el debate, dar garantía a la oposición no es decir que la oposición es la única que puede hablar y que se exagere con las mociones de procedimiento. Todo el tiempo son mociones de procedimiento. Yo creo que el presidente debe tener la decisión de no dejarse mangonear por ese tipo en serio, de maniobras. De muñeca, como se dice en el Congreso. Sí. Y lo otro que les planteo es que en ese sentido la comisión no necesita en ningún momento que la comisión de ética resuelva la situación, porque la misma corte dijo, y ayer lo leyeron, ahí mismo lo leyeron, de que el proceso no se suspende, ningún debate se suspende por una recusación, y que tiene 3 días, además, la Comisión de Ética para resolverlo. Por lo tanto, el proyecto puede seguir y no necesita que haya estado establecido. Ya hay una notificación de que recibió la Comisión de Ética el tema y creo que con eso es suficiente para que avancemos. Realmente yo les digo a ninguno de mis colegas, y ellos son personas estudiosas, saben que ese cuentico de que pueden quedar en situaciones de inhabilidades o de como intereses indebidos, no es cierto que se provoque en ese sentido. Yo le pido a mis colegas que iniciemos el debate y que no le demos la oportunidad a los que quieren que fracase el derecho a la salud de los colombianos. En democracia, como debe ser, en el escenario de la democracia, sin jugaditas. Así es. Son jugaditas. Pero esas jugaditas son muy simples. Yo digo, por lo menos que hayan jugaditas más inteligentes, estratégicas. Es que se llega a las jugaditas cuando no hay argumentos. Pero eso ya es otro debate que el país pues va a conocer. Nosotros entregamos la información de primera mano. Aprovechamos su presencia y le agradecemos mucho, representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, coordinador, es decir,
que maneja el tema de los ponentes del proyecto de ley de la reforma en la salud, que comienza ya su trámite, el debate en democracia en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, explicando y entregando aquí, pues íbamos anotando los titulares, bastantes, tiene usted aquí, Sí, importantes y fundamentales sobre este proyecto que de verdad cambia, transforma la salud de los colombianos, porque, venga, eso lo vivimos todos los días. Decir que este es el mejor sistema de salud del mundo, eso sí es estar como viviendo en Marte. Sí, no, Sí. pues es Porque que- lo dicen, ¿no? Que es el mejor, que para qué cambiarlo. Se escucha en ocasiones por ahí. Bueno, 727. Señor. No, yo creo que el país hay que darle un mensaje contundente. Cuando hay reformas, el país verdaderas no son a espaldas del pueblo. El país tal vez se había acostumbrado, y creo que se sacudió eso en los últimos años, de que cuando estaban haciendo leyes en el Congreso se encerraban los congresistas y le mandaban el SMAT a la población cuando salían a manifestar su derecho a participar. No, hoy lo que ha dicho el presidente Petro, hoy no, hace meses, ha dicho que si estas reformas tienen la fuerza en la medida que la ciudadanía se movilice. Y se movilice, claro, también con grandes manifestaciones. Yo espero que el 1 de mayo la población salga a reivindicar y a exigir las reformas al Congreso. Pero también creo que es movilizarse en la cotidianidad, que estén escuchando este programa y lo compartan. Eso quería decir, Carlos y compañeros congresistas, y es que la gente hoy se informa, ¿sí? La gente hoy opina informada. Y eso hace una gran diferencia. La gente hoy opina informada y la gente está en el debate diario que genera esto y hace parte del proceso democrático de aprobar o no las leyes del país. Es que la gente hoy sabe la profundidad y el alcance que tiene una reforma fundamental como esta. Sí, yo creo que cada vez lo logra más, pero sí creo yo sí le pido al país que tienen una responsabilidad con las próximas generaciones, con las actuales y las próximas generaciones. Yo creo que nosotros podemos ser todas estas generaciones que nos está tocando este momento puede ser histórico para que dejemos las próximas décadas las bases jurídicas para que la población de verdad recupere o conquiste derechos. Porque lo que estamos tratando de hacer, y disculpen ustedes, pero es que yo estoy tratando de contribuir en mi condición de congresista, y espero que lo hagan los demás congresistas, es que reparemos el daño que hicieron todos estos expresidentes con estas antirreformas que aprobaron, porque no fueron reformas, fueron antirreformas. La ley 100, la ley 50, la ley 789. Esas leyes que lo que hicieron fue quitarle derecho a la población, y nosotros estamos tratando de enmendar todos los daños que ellos han hecho. Votó otra, la ley de la autonomía de la educación. Y pregunten cuánto cuesta un semestre. Claro, ¿no? En Colombia, no, por pues, esa supuesta autonomía. no, o un pues, colegio. Que sepa la gente que el ICETES, la gente no va y busca el derecho a la educación superior, sino va y busca el crédito. Y cree que hay que buscar la manera de decirle, vea, ICETES, vea que yo puedo ser un posible pagador. Y no se da cuenta que los recursos del ICETES son recursos públicos y que se los devuelven en créditos. La gente no se puede seguir acostumbrando, mejor dicho, tiene que desaprender. Esa palabra no me gusta tanto, pero la digo. Ya, no me gusta tanto, pero Hay que aprender a desaprender. sí, toca. seguro. O sea, ¿cómo así que nos dicen a nosotros que es normal que una EPS coja los recursos públicos de la salud, lo vuelva un negocio y después acostumbra a la población que le tiene que suplicar para que le dé los servicios? Y después nos querían convencer unas personas que muy inteligentes con, no sé, maestrías y doctorados, diciéndonos que la participación de la gente se ha visto tan potente en el tema de salud, que eso lo demuestran las tutelas. Yo le dije, ¿cómo vamos a hablar aquí de que la gente le gusta? Pues se volvió el deporte nacional presentar tutelas y PQRs. No, eso es una realidad de la precariedad de la situación de atención en salud en Colombia, porque si no la gente que va a estar desgastándose presentando una tutela, una PQR. Datico para la memoria, representante. El Superintendente Nacional de Salud, Ulaí Beltrán, nos acompaña todas las semanas aquí en Colombia Radio, entregando y solucionando los temas. Ustedes son testigos y también de primera mano de eso. Mencionaba que el sistema de salud está tan regular que durante el año 2022 hubo un aumento de las llamadas súplicas de vida. De todo el 1.200.000 PQRD, como lo menciona usted, el 35% de ese 1.200.000 eran de súplicas de vida. Que la última instancia, digamos, cuando ya no hay que hacer. Está a punto de morir. De manera explícita se llaman, o sea, son PQRs, y el 35% tenían que ver con riesgo de vida. De vida. Es decir, por eso el superintendente dice por súplica de vida, porque está diciendo no me queda otra opción sino suplicar por mi vida. Y saben que lo incluso paradójico es que plantean que están reclamando
que hay que construir sobre lo construido y defender lo bueno. Y dentro de lo bueno, supuestamente, es que la gente tenga certeza de dónde va a presentar la PQR, dónde va a presentar la tutela. No puede ser. Esa es la gran contribución. Y que porque es que la EPS es la representación del afiliado ante los prestadores. Pero yo les digo, ¿quién se volvió el real representante de los afiliados en el sistema de salud? Fueron los jueces y los magistrados, fallando todo el tiempo millones de tutelas, porque entre el 99 y el 2021 se presentaron más de 8.300.000 tutelas en Colombia, de las cuales 2.400.000 tenían que ver con el tema de la salud. Lo que además congestiona el sistema, ¿no? Pues obvio. A los jueces. ¿Qué es lo que más congestiona? El enfoque de los jueces tutelas y demás. Tutelas. Ajá. Pero eso demuestra que desde la Constitución del 91 este gran mecanismo de la tutela pues ha tenido que ser utilizado. ¿Qué tal si no se utilizara? Sí, yo sé que llevamos como 10 minutos intentando despedirlo, sí, al representante Mondragón. No, le mandan saludos por aquí los seguidores, entonces le dicen por acá buenos días, saludos a todos, en especial al compañero congresista Alfredo Mondragón, le dice Dagoberto Arango desde la ciudad de Medellín. Los seguidores de Colombia hoy muy atentos a este tema y saludando al congresista de Medellín, representante del Valle, ¿no? Del Valle del Cauca. Sí, soy del Pacto Histórico del Valle del Cauca. Y bueno, contribuyéndole a este propósito del país, yo invito a la población que el 1 de mayo se preparen para hacer la gran demostración popular con alegría. Nadie dude en que esto tiene que ser una gran movilización de la alegría, de la esperanza, para que el país sepa que la única manera de conquistar derechos es haciendo que esto sea multitudinario, pacífico, artístico y totalmente esperanzador. Eso es lo que nos ha caracterizado y nosotros le estamos cumpliendo aquí el pacto histórico en el Congreso de la República, tratando de hacer, evidentemente, alianza con todos los sectores políticos, pero cuidando que no terminemos haciendo una reforma mentirosa, es decir, una reforma para no reformar nada, solamente el nombre de las EPS. Tenemos que reformar para cuidar los recursos, para que no haya barreras de acceso, que no haya corrupción, para superar esa historia de esos expresidentes que nos dejaron fue una cantidad de leyes que van contra el pueblo. Muchas gracias. Gracias, representante Alfredo Mondragón. ¿Cortadito o manjar blanco? Me gustan los dos, no me pongan a elegir. Vaya uno a preguntarle eso. ¿América o Deportivo Cali? Chuleta bayuna cada cuánto. Yo en eso sí no tengo contradicción. Yo no soy hincha de ningún equipo porque yo sí aprendí a jugar fútbol. Eso, aprendan. Eso es lo que toca hablar. Hincha al buen fútbol, como se dice. Gracias, representante. Bueno, a ustedes muchas gracias. Y bueno, estaré por aquí cuando consideren, porque hay que hablarle a la sociedad sobre la reforma. Siempre invitado. Micrófonos, cámaras abiertas para escuchar al coordinador de los ponentes de la reforma a la salud en el Congreso, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, superado el tema de este aplazamiento de estas recusaciones ilógicas e impedimentos, pero bueno, ese es el tema de la ley, comience ya el debate del articulado como tal en democracia. Colombia Hoy Radio.